Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias más increíbles de la antigüedad, las guerras médicas. Es que, es la historia de cómo unas cuantas ciudades, todas divididas entre sí, se atrevieron a plantarle cara al imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Y la pregunta del millón, la que lo enmarca todo, es esa: ¿cómo fue posible? Es el clásico David contra Goliat, pero a una escala monumental. Así que vamos a desentrañar cómo se fue tejiendo esta historia increíble. Para entender esta guerra, primero hay que poner las cartas sobre la mesa, entender quién era quién. Porque no eran solo dos ejércitos, eran dos formas completamente opuestas de ver el mundo que estaban a punto de chocar. Por un lado tenemos al gigante, el Imperio Persa. Enorme, unificado bajo un solo rey, con un poder centralizado y siempre buscando expandirse. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Un mosaico. El mundo griego era un montón de ciudades-estado, las famosas polis, como Esparta o Atenas. Cada una iba por su lado, súper independientes, peleadas entre sí la mitad del tiempo, pero unidas por una cultura común y sobre todo por un amor feroz a su libertad. Y ojo, un dato curioso para aclarar algo que siempre confunde. Los griegos las llamaron guerras médicas. Y no tiene nada que ver con doctores ni hospitales, Se refiere a los medos, un pueblo que antes dominaba la zona de Persia. Es un detallito, pero nos dice mucho de cómo veían los griegos a sus enemigos. Bueno, ¿y cómo arranca todo este lío? Pues como muchas veces en la historia, con una chispa que enciende un polvorín, una rebelión en una zona que hoy sería la costa de Turquía, llamada Jonia. Estas ciudades griegas de Jonia estaban bajo dominio persa. Y digamos que se cansaron, se rebelaron. Y aquí viene el punto clave. Pidieron ayuda. Y Atenas, junto con Eretria, les mandó unos barcos. Con esa ayuda, los rebeldes llegaron a quemar una ciudad persa importante, Sardes. Al final, la rebelión fue aplastada, claro. Pero Atenas se había metido en el radar del imperio. Y fue un error que, créanme, les iba a costar carísimo. La historia o la leyenda cuenta que Darío I, el rey persa, se enfureció tanto, pero tanto, que le ordenó a un sirviente que le repitiera esta frase 3 veces en cada comida. 3 veces. Señor, acordaos de los atenienses. Esto ya no era política, se había vuelto algo personal. Y así llegamos al primer round en serio, la primera invasión persa y una de las batallas más legendarias de la historia, una que nadie, absolutamente nadie, esperaba que terminara como terminó: Maratón. La flota persa cruzó el mar Egeo, arrasó con Eretria por su participación en la revuelta y luego desembarcó en Maratón, a un paso de Atenas. La venganza de Darío estaba servida. Los atenienses estaban en una desventaja numérica abismal. Lo lógico, lo que cualquiera hubiera hecho, era esconderse detrás de las murallas de la ciudad y esperar. Pero su general, Milcíades, tomó una decisión de locos, una jugada totalmente audaz. Ordenó cargar de frente contra el ejército persa, así, a campo abierto. El resultado es de no creerse. Esa carga inesperada de los hoplitas griegos, que eran como tanques humanos con sus escudos y lanzas, simplemente destrozó las líneas persas. Se calcula que murieron unos 6.400 persas. ¿Y del otro lado, los atenienses? 192. 192. La diferencia es brutal. Fue una victoria imposible que dejó a todo el mundo con la boca abierta y demostró algo fundamental. La estrategia y el coraje podían vencer a la fuerza bruta. Pero claro, un imperio herido no se queda de brazos cruzados. 10 años después, el hijo de Darío, Jerjes, volvió. Y esta vez no venía con un ejército, venía con una marea humana. Esta vez no venían a castigar a una ciudad. No. El objetivo era la conquista total, borrar a Grecia del mapa. Jerjes juntó un ejército tan masivo, pero tan masivo, que las fuentes antiguas hablan de millones, aunque los historiadores modernos creen que eran cientos de miles, que igual es una barbaridad. Y aquí es donde surge la leyenda de las Termópilas. En ese paso de montaña tan estrecho, un puñado de griegos, liderados por el rey Leónidas y sus famosos 300 espartanos, se plantaron para detener a ese monstruoso ejército.
Sabían que iban a morir, no había duda. Su misión era una misión suicida, aguantar el mayor tiempo posible para que el resto de Grecia pudiera organizar. Esta frase que se dice fue grabada allí, lo resume todo. Fue una derrota, sí, pero una derrota que supo a victoria. Se convirtió en el símbolo máximo de la resistencia, en la historia que se contaba en voz baja para dar coraje. La leyenda de las Termópilas fue el combustible que necesitaba Grecia para seguir luchando. Con las Termópilas superadas, el ejército persa tenía el camino libre hacia el corazón de Grecia. Parecía que todo estaba perdido, pero la guerra estaba a punto de dar un giro de 180 grados, y no en tierra, sino en el mar. Este es el momento más oscuro para los griegos. Los persas llegan a Atenas y la queman hasta los cimientos. Los atenienses que se habían refugiado en la isla de Salamina, muy cerca de ahí, solo podían mirar impotentes cómo su hogar se convertía en cenizas. Pero el líder ateniense, un tipo llamado Temístocles, era un genio, tenía un plan. Se dio cuenta de que la enorme flota persa era su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. Con un engaño, los atrajo a los estrechos de Salamina. Ahí, los barcos persas, grandes y torpes, no podían moverse bien, se estorbaban entre ellos. Y los barcos griegos, los trirremes, que eran más pequeños y ágiles, los hicieron pedazos. Fue una trampa perfecta, una clase magistral de estrategia. Con la flota hecha pedazos en Salamina, el ejército persa en tierra estaba básicamente aislado, sin suministros. Al año siguiente, en la batalla de Platea, un ejército griego unificado, algo que casi nunca pasaba, los aplastó. Y con eso se acabó. La invasión había fracasado. Los persas fueron expulsados de Grecia para no volver jamás. Ok, ganaron los griegos. ¿Y qué? Bueno, el ¿y qué? Es que esta victoria no solo salvó a Grecia, cambió el curso de la historia occidental para siempre. Para los persas, fue un freno en seco a su expansión hacia Europa. Pero para los griegos, y en especial para Atenas, que había sido la gran protagonista, la victoria fue un chute de confianza increíble. Aseguraron su libertad y dieron inicio a lo que conocemos como la Edad de Oro de Atenas. Todo ese florecimiento de la filosofía, el teatro, el arte, la democracia, todo eso explotó justo después de estas guerras. ¿Por qué nos importa tanto esto hoy? Porque esa victoria protegió un experimento que estaban haciendo en Atenas, la democracia. Ideas como la ciudadanía, la libertad individual, el debate público, todo eso sobrevivió gracias a que un puñado de ciudades se negó a ser conquistado. Esas ideas son, en gran medida, la raíz de nuestro mundo actual. Y eso nos deja con esta pregunta, ¿no? Una pregunta para pensar. ¿Qué hubiera pasado si ganaban los persas? ¿Cómo sería nuestro mundo hoy? Es algo que da vértigo, pero que subraya la importancia de lo que ocurrió en esas playas y estrechos hace más de 2000 años. Nos encontramos en el próximo análisis.